Hola muchachos, bienvenidos nuevamente a su curso de gráficas y juegos. En esta ocasión vamos a revisar algunas propiedades de la suma entre gráficas. Rápidamente nada más hay que recordar que la suma entre dos gráficas era de la siguiente manera. Tienes dos gráficas, les voy a pedir que sean ajenas en vértices, eso sí es importante. Y tienes las dos gráficas y si tú quieres encontrar la suma, pues es nada más poner todas las adyacencias que van de una gráfica hacia la otra. Y nada más, esa era la operación suma. Era una operación bastante sencilla, ya que la ven, y también es bastante intuitiva cómo se van a comportar las aristas y los vértices. Es una gráfica bastante amigable. Entonces pues vamos a trabajarlo un poquito para entrar en calor con ella. El lema que vamos a demostrar, ustedes ya lo tienen en sus notas. Si se dan cuenta, es un lemita relativamente largo si queremos demostrarlo todo, porque me describe, por ejemplo, cómo se comportan las vecindades de un vértice, si el vértice si es un vértice de G o si es un vértice de H, también me lo describe, y me describe el grado de un vértice, si es un vértice de G o si es un vértice de H, pero son demostraciones análogas. Entonces nosotros nada más vamos a demostrar cómo se comportan los vértices de G y es análogo para ver cómo se comportan los vértices en H y ya. Digo, ustedes tienen la demostración extendida en sus notas justamente para que no tengamos mucho peso, muchas demostraciones largas en los videos y no se me aburran, ¿sí? Entonces, pues a ver, el primer lemita lo que me dice es que tanto G como H son subgráficas inducidas de G más H. Entonces nada más vamos a demostrar que G es una subgráfica inducida. ¿Ok? Recuerden que para esto pues tengo que demostrar dos cosas. La primera es que G es una subgráfica de G más H, que esa de hecho la vamos a tener bastante sencilla. Y la segunda es que es inducida. ¿Cómo demuestro yo que algo es inducida? Pues mira, si tú quieres demostrar que la gráfica G es inducida, entonces te tienes que tomar dos vértices en G. Sean, no sé, U y B, subconjunto de los vértices de G. Y además lo que vas a suponer es que la arista V es una de las aristas de G más H, de la supergráfica, que en este caso mi supergráfica es G más H. Y lo que quieres demostrar es que en realidad esta arista pues también es una de las aristas que estaban en G. Con esta condicional yo lo que voy a hacer es demostrar que de hecho la gráfica G es una subgráfica inducida de G más H. ¿Vale? Entonces son dos cosas las que tengo que demostrar. Vamos con la primera. De hecho la primera es bastante sencilla. Y recuerdo, dices, bueno, si quiero demostrar que algo es una subgráfica, entonces tengo que mostrar dos contenciones. La primera, que los vértices de G son subconjunto de los vértices de G más H. Y la segunda, que las aristas de G sean subconjunto de las aristas de G más H. Pero eso ya lo voy a tener de gratis. Es más, voy a mover tantito aquí y voy a ponerles de nuevo la definición de suma. Ahí está. Y dicen, pues mira, sí es cierto. Porque los vértices de G más H es la unión de los vértices de G y los vértices de H. Entonces, pues los vértices de G se tienen que quedar contenidos en los vértices de G más H. Y es simplemente porque los vértices de G más H pues es igual a esta unión. Son los vértices que ya estaban en G unión los vértices que ya estaban en H. Y en este caso ustedes saben que pues los uniendos siempre son subconjuntos de la unión. Entonces pues ya está. Fácil. Lo otro que tengo que mostrar es que las aristas de G pues, es subconjunto de las aristas de G más H. Y este también está sencillo. Pues si se fijan en la definición de las aristas de G más H dicen, pues sí es cierto. Porque las aristas de G más H son las aristas de G, unión las aristas de H, unión otro conjunto. Y de nuevo, por cositas de conjuntos, ustedes saben que los uniendos siempre son subconjuntos de la unión. Entonces, pues ya lo tenemos. Este es un uniendo de esta unión y pues ya está. Entonces, primer punto, bastante sencillo. El interesante entonces, vamos a ver el segundo punto. El segundo punto me está diciendo que si yo me tomo dos vértices de G y esos vértices son adyacentes en G más H, entonces la arista que los une tiene que estar también en G. Entonces, vamos a ver. Lo que me dice es esta condición. Lo que sabemos es que U y B son vértices de H, son vértices de G, ¿no? Pero lo importante es que V es una de las aristas de G más H.
Y dices, ay, bueno, a ver, esto último, ¿qué significa? Está en las aristas de G más H, entonces está en una unión. Porque las aristas de G más H son una unión, ¿no? Es decir, V pertenece a las aristas de G, unión, las aristas de H, unión, todos los vértices X, perdón, todas las aristas XZ, tales que X pertenece a los vértices de G y Z pertenece a los vértices de H. Ok, ¿sale? Entonces, pues si está en una unión, está en alguno de los tres. ¿Quién sabe en cuál? De hecho, nosotros vamos a ver que solamente puede estar en este primer uniendo. Ajá, que es justamente lo que queremos demostrar. Entonces, vamos a hacerlo muy intuitivo. La pregunta es, por ejemplo, esta arista V, pues no puede estar en las aristas de H. Y dices, ay, ¿por qué? ¿Por qué no puede estar en las aristas de H? Y si nos vamos a la otra hipótesis, dices, ah, mira, pues es que los vértices U y V son vértices de la gráfica G. Pero además sabes que G y H son ajenas en vértices. Y dices, ay, sí es cierto. Entonces, si son ajenas en vértices y U y V son vértices de G, entonces U y V no pueden ser vértices de H. Y en ese caso, si no son vértices de H, pues entonces la arista V no puede ser una arista de H. Si estos dos vértices no pertenecen a la gráfica G, pues menos la arista que los une. Entonces, bueno, ok, no está. Y ahora, vamos a ver, este V tampoco puede estar en este otro uniendo. X que pertenece a los vértices de G y Z que pertenece a los vértices de H. ¿Por qué? Dices, pues es que todos los objetos que están en este conjunto, en este conjunto, son tales que alguno de sus extremos está en H. Uno está en G y el otro está en H. Pero lo importante es que uno de los extremos está en H. Y de nuevo decimos, ¿por qué no puede ser eso? Pues claro, U y V son vértices de G. Ok, pero G y H son ajenas en vértices. Ok, entonces U y V no pueden estar en los vértices de H. Entonces esta arista de aquí no me cumple estas condiciones. No me va a cumplir nunca esta condición y por lo tanto no puede estar en este conjunto. De nuevo es cosa de conjuntitos. Y entonces está en la unión, pero no está ni en el segundo ni en el tercer uniendo. Tiene que estar en el primero, ¿no? Por lo tanto, U y V pertenece a las aristas de G. Digo, esta es una forma, realmente esta es una platicada formal, pero platicada al final de cuentas. La escrita la tienen ustedes en sus notas, entonces nada más no se confundan. Esta no es una demostración realmente formal, hay que escribir bien bonito todo, así como está en sus notas, pero pues bueno, nos ayuda realmente para simplificar, insisto, en las demostraciones en los videos y que no nos tardemos mucho en ellos porque es bastante, bueno, al menos para mí es bastante cansado estar viendo videos, pero vamos a tratar de simplificarlo lo más posible. ¿Ok? Entonces vamos con los siguientes. El siguiente punto 2 es tiene un respectivo con los vértices de H, por ahí en sus notas, no recuerdo bien cómo lo había escrito, pero tienen algo así como, si Z pertenece a los vértices de H, entonces la vecindad de Z en G más H son los vecinos que ya tenías en H del vértice Z, unión los vértices de G y un análogo con el del grado, ¿no? Entonces nada más vamos a demostrar estas. Van a notar, de hecho, que si resolvemos el 2, entonces tenemos ya gratis el 3. Pero, ok, vamos a ver. Lo que me dice es, si tú tienes un vértice en los vértices de G, entonces te puedo decir cómo es su vecindad en la suma. Entonces, la vecindad en la suma G más H del vértice X es igual a la vecindad que ya tenías en G, unión todos los vértices de H. Ok, vamos a ver. No me espanto, tiene subíndices y tiene paréntesis y todo lo que sea, pero es una igualdad de conjuntos. Entonces no me espanto y digo, bueno, es una igualdad de conjuntos, es una doble contención. Ok, vamos a ver, vamos por pedacitos. Entonces el primero dice, la vecindad en G más H del vértice X se queda contenido en la vecindad en G del vértice X, unión los vértices de H. Ok, ¿y esto cómo se resuelve? Pues es una contención, no me espanto, hasta ahorita no ha pasado nada nuevo. Y entonces digo, mis contenciones empiezan con algo así como sea, no sé, W, que pertenece a la vecindad de G más H del vértice X. Ya empecé mi demostración y no me espanto y digo, ¿qué significa esto? Bueno, esto significa que son adyacentes en G más H, es decir,
WX es una de las aristas de G más H. Ay, es que luego ya vi que se está guardando automáticamente este archivo y por eso de repente se me hacen simbolitos feos, pero bueno, aquí está. Entonces, pues que esté en la vecindad significa que son adyacentes en G más H. Dices, ay, bueno, ya tengo otro paso. Pero ¿qué significa que WX sean una de las aristas de G más H? Y dices, pues eso significa WX tiene que pertenecer a las aristas de G, unión, las aristas de H, unión, todos los vértices, todas las aristas V tales que U pertenece a los vértices de G y B pertenece a los vértices de H. O sea, es la definición de las aristas de G más H. Vale. Está en, pues, ¿qué? Está en una unión, tiene que estar en alguno de los uniendos. De hecho, yo voy a ver que solamente puede estar en dos de ellos. Ok. Entonces, pues mira, lo que te dice es, está en las aristas de G, o está en las aristas de H, o está en todo este último conjunto. Pero justamente lo que podemos observar es que WX no puede pertenecer a las aristas de H. Y dices, ¿por qué? De nuevo, pues fíjate, X es un vértice de G. Si X es un vértice de G y G y H son ajenas en vértices, entonces X no puede ser una de las aristas, no puede ser un vértice de H. Dices, pues si X no es un vértice de H, entonces esta arista no puede ser una de las aristas de H, porque uno de sus extremos está en H, no está en H. Entonces, esta condición, pues, lista, la tenemos. Fíjense lo importante que es pedir que las gráficas sean ajenas en vértices. Ya la usamos bastantes veces. Entonces, sí es importante esa condición que sean ajenas en vértices. Y decimos, bueno, no está en este. Entonces está en estos dos uniendos. O está en las aristas de G, o está en todo este conjunto. Y tenemos casitos. Mi primer caso es que de hecho WX pertenezca a las aristas de G. Y dices, bueno, en este caso W y X están en las aristas de G, lo que es lo mismo, W es un vecino de X. Entonces W tiene que ser un vecino en G del vértice X. Y dices, pues esto en particular lo que me dice, pues si está en uno de los uniendos, entonces W tiene que estar en este conjunto. En G de X, unión, los vértices de H. Pues sí, si está en uno de los uniendos, entonces está en la unión. Y es porque es justamente lo que quiero llegar. Recuerden que esta contención termina cuando ustedes logran demostrar que W está en este conjunto. Pero eso fue en el caso 1. Hay que checar el caso 2 también. En caso 2, Dios mío. El caso 2, lo que sería es que WX pertenece a este conjunto. A los V's que pertenecen, U pertenece a los vértices de G. Qué horrible lo escribí. Todas las aristas tales que un extremo está en los vértices de G y el otro extremo tiene que estar en los vértices de H. Ya empieza a escribir vértices de G y el otro extremo. Dios mío. Y el otro extremo, ahí está, pertenece a los vértices de H. Ahí está, ahora sí está bien escrito. Y decimos, bueno, a ver, vamos a ver. Este caso 2, esta arista está en este conjunto, es decir, uno de sus extremos está en G y el otro extremo está en H. Entonces, pero fíjate, el extremo que está en G es el vértice X, aquí lo dice. Entonces, en este caso, lo que tenemos es que W, el otro extremo, tiene que estar en H. Y en particular, pues W está en este conjunto, en los vecinos en G de X, unión, los vértices de H. Si está en uno de los uniendos, entonces está en unión, ¿sí? Y pues ya está. Del caso 1 y del caso 2, podemos concluir que este conjunto es subconjunto de este. G de X, unión, los vértices de H. Y listo, sencillo. Y a ver, ahí acabamos. Pues es que no, porque esta nada más es una de las dos contenciones. Hay que demostrar la otra contención. Entonces vamos a mover esto de aquí. Y vamos a obtener. Entonces me hace falta demostrar la otra contención. La vecindad en G
del vértice X unión los vértices de H está contenida en la vecindad en G más H del vértice X. No me espanto, es una contención, empieza con un, sea S que pertenece a este conjunto, a esta unión. En X, unión los vértices de H. Está en una unión, está en alguno de los dos, tengo mis casos. Caso 1, este conjunto está en la vecindad en G de X. ¿Y eso qué significa? Y eso significa, pues de hecho, que SX pues, es una de las aristas de G. Es la definición. Dices, ay, pero si es una de las aristas de G y ya vi que G es una subgráfica inducida, sí, pero subgráfica. Entonces, por el inciso 1, lo que tendría es que SX tiene que pertenecer a las aristas de G más H. Y dices, ay, pues si está en las aristas de G más H, esto es lo mismo que decir que S es uno de los vecinos en G más H, pues del vértice X. Es exactamente lo mismo. Y bien, ya tenemos, porque acuérdense que está aquí a donde queremos llegar. Caso 1. Caso 2, S está en los vértices de H. Es decir, S está en este otro uniendo. Y en ese caso, ¿qué dices? Pues dices, pues fíjate, en este caso, pues es tal que SX pertenece a todas las aristas tales que uno de sus extremos está en G. Sí, el extremo X está en G. Ay, dije G, ya escribí H. Sí, uno de sus extremos está en G. Dices, pues sí, porque la X está en G. Y el otro extremo está en H. Dices, pues sí, porque el S está en H. Entonces, esta arista pertenece a este conjunto. Y en particular, lo que tienes es que esta arista pertenece a las aristas de G más H. Si está en uno de los uniendos, entonces pues, está en la unión. Y esto es exactamente lo mismo que decir que S es uno de los vecinos de X, pero en la gráfica G más H. Ya, del caso 1 y del caso 2, lo que puedo concluir es esta contención. Y si tengo esa contención y tengo la otra que ya demostré, entonces pues tengo la igualdad. Entonces muy sencillo realmente. Pero pues sí nos ayuda a hacer un poquito. Insisto en que toda la parte formal y escrita está ya en sus notas. Entonces las pueden ustedes estar checando sin problema. ¿Sí? Las veces que quieran. Aquí nada más es un poquito de por qué está funcionando la demostración. Vamos con el último punto, que de hecho es bastante sencillo. Si ustedes se dan cuenta, lo que me dice es, si tu vértice está en G, entonces el grado en G más H del vértice X es igual a el grado que ya tenías en X, más todos los vértices la cantidad de vértices que estaban en H. Y dices, pues este no sale inmediatamente del inciso 2. Y dices, pues sí, porque sabes que el grado en G del vértice X es igual, o sea, el grado en G más H del vértice X, el grado en G más H del vértice X, pues es igual a cuántos vecinos tenías en G más H. Pero esta es una unión, según el inciso 2, es una unión. Es la unión de los vértices de los vecinos en G, unión los vértices en H. Esto es cuántos vértices tenías en G, más cuántos vértices hay en H. Perdón, el primero es cuántos vecinos tenías en G, más cuántos vértices hay en H, menos la intersección de estos conjuntos. Los vecinos en G en X, intersección los vértices de H. Es definición de cardinal de unión. Pero fíjense en este conjuntito de aquí. Dices, los vecinos que tenías en G, intersección los vértices en H. Pero los vértices de G y los vértices de H son ajenos. Entonces, los vecinos que tenías en G no pueden estar en los vértices de H. Y por lo tanto, este conjunto de aquí tiene que ser vacío. O lo que es lo mismo, este sumando es 0. Insisto, no puedes tener vecinos en G que además sean vértices de H, porque G y H son ajenas en vértices. Noten lo importante que fue esa condición. Ya cuántas veces no lo usamos, pero bueno. ¿Y este de aquí qué es? Pues este de aquí es el grado que ya tenías en G. Y este de aquí es, pues bueno, así se queda. ¿Cuántos vértices tienes en H? ¿Qué es lo que queríamos demostrar? ¿Sale? Entonces,
Sencillo. Sencillo en el sentido de que realmente no pasó mucho. Nosotros vimos de manera intuitiva que estos dos resultados eran verdaderos, pero pues aquí está la demostración formal, claro. O sea, no podemos decir nada más. Sí, se ve con los ojos que son verdad. No, hay que meterle demostración. Ajá. Entonces, chicos, pues esto creo que es todo para la operación de la suma. Va a venir a su tareita, seguramente. Les vamos a dejar algunas cosas de esta, pero pues estas lemitas son sobre todo, son lemas chicos, son sobre todo para que ustedes vayan comprendiendo cómo es que hago demostraciones en gráficas y cómo es que se comportan las gráficas. Ajá, al menos las gráficas estas que estamos definiendo. Y pues sería todo, chicos. Nos vemos en el siguiente video, ya con la última operación, que es el producto cartesiano. Y pues para empezar el siguiente capítulo. Muchachos, cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video.